Humintas al horno. Ingredientes: 8 mazorcas tiernas de maíz. 1 taza de harina de maíz. 1 taza de leche. Media taza de mantequilla derretida. 1 cucharadita de polvo de hornear. Sal al gusto. Hojas de maíz para envolver o papel pergamino. Instrucciones. Precalienta el horno a 180 grados 350 F. En un recipiente raya las mazorcas de maíz tiernas o procesa el maíz en una licuadora para obtener una mezcla gruesa. Asegúrese de que den trozos pequeños de maíz para obtener una mejor textura. Agrega la harina de maíz, la leche, la mantequilla derretida, el polvo de hornear y la sal a la mezcla de maíz. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Enjuaga y seca las hojas de maíz, o corta trozos de papel pergamino en cuadrados de tamaño adecuado, y coloca una porción de la mezcla de maíz en el centro de cada hoja o papel. Envuelve la mezcla con la hoja de maíz o papel, creando paquetes bien sellados. Coloque los paquetes en una bandeja para hornear y hornea durante aproximadamente 45 minutos o hasta que estén cocidos y firmes al tacto. Una vez cocidas, retira las humitas del horno y déjalas reposar durante unos minutos antes de servir. Las humitas al horno son una delicia sabrosa y reconfortante, perfectas para disfrutar como plato principal o como acompañamiento. Puedes servirlas con una ensalada fresca o disfrutarlas solas para experimentar su sabor auténtico y tradicional. Las humitas al horno son una variante de las humitas, un platillo que se elabora a base de masa de maíz rellena. A diferencia de las humitas cocidas en hojas de maíz, las humitas al horno se preparan en el horno, lo que les confiere una textura y sabor únicos. El ingrediente principal de las humitas es el maíz, que puede ser tierra o choclo, dependiendo de la región y la temporada. La masa se mezcla con otros ingredientes como queso, mantequilla, huevos, cebolla y condimentos para dar sabor. Tradicionalmente las humitas al horno se envuelven en hojas de maíz o papel pergamino para su cocción. La preparación de las humitas al horno requiere tiempo y dedicación, pero el resultado final es sumamente gratificante. El maíz utilizado debe estar en su punto óptimo de madurez, lo que garantiza un sabor dulce y una textura suave. En algunas regiones, se utilizan ingredientes adicionales como ají, choclo rallado o pasas para darle un toque único a las humitas. Las humitas al horno son una comida versátil, que se puede disfrutar como plato principal o acompañamiento. Son una opción popular en festividades y celebraciones, como las fiestas patrias en Chile. La mazorca de maíz es un símbolo icónico de América Latina y las humitas representan una forma de honrar esta cosecha. El proceso de elaboración de las humitas al horno es un evento social en muchas familias, donde varias generaciones pueden participar en su preparación. La masa se prepara a menudo con harina de maíz, pero también se pueden usar harina de maíz precocida o harina de maíz de textura más fina. Las humitas se cocinan a fuego lento en el horno para permitir que los sabores se mezclen y se desarrollen plenamente. La adición de queso a la mezcla aporta cremosidad y un sabor delicioso a las humitas. En algunas variantes de la receta, se incluyen aceitunas verdes o negras, lo que añade un toque de acidez y salinidad. Las humitas al horno son un ejemplo de cómo la comida tradicional puede ser una expresión de la cultura y la identidad de una región. En Argentina, las humitas son conocidas como tamales, y pueden variar en tamaño y relleno según la región. Las humitas al horno son una excelente opción para vegetarianos, ya que no contienen carne. Para los amantes del maíz, las humitas al horno son un verdadero festín, ya que resaltan el sabor natural y la textura del maíz. La receta tradicional de las humitas al horno es una parte importante del legado culinario de los pueblos indígenas de América del Sur. En Ecuador, las humitas se acompañan a menudo con salsa de maní o ajiaco, lo que agrega sabores complementarios. Las hojas de maíz se utilizan para envolver las humitas y, además de su función práctica, también aportan un agradable aroma y sabor al platillo. Las humitas al horno son un alimento reconfortante y casero que evoca la sensación de hogar. La preparación de las humitas puede variar según la región y las preferencias personales, lo que permite una amplia diversidad de sabores y recetas. En algunas variantes se preparan humitas dulces con azúcar y canela, lo que las convierte en un postre delicioso.
La popularidad de las humitas al horno se ha extendido a otras partes del mundo, gracias a la diáspora de las comunidades latinoamericanas. La cocción lenta en el horno permite que la masa se vuelva firme y se desarrolle una textura suave y cremosa. Las humitas al horno se sirven habitualmente con una taza de café o té para completar una experiencia culinaria auténtica. Las humitas son un platillo reconfortante y casero que evoca la sensación de hogar.